es un correntino, porque si yo no miro la provincia hoy, San Martín es un correntino, que también podríamos decir misionero, porque se cría hasta los 4 años en lo que eran las misiones jesuíticas. Después a los jesuitas los terminan expulsando en 1767, y entonces España tiene que volver a cuidar esos lugares, porque, lo digo rápido, pero los portugueses en ese momento, los bandeirantes, venían a cazar literalmente a los indígenas guaraníes y se los llevaban a trabajar y a explotar en los ingenios. Así que él se va a criar hasta los 4 años antes de irse a Buenos Aires con los indiecitos, o digamos de la gente de los pueblos originarios, que eran muy conocidos de él. Y lo cuida una mujer, una guaraní que vivió más de 100 años, y hay todo un relato, ahí yo no me voy a meter, pero sí decir que Rosa Guarú es una indígena guaraní que lo va a cuidar en esos 4 años. Y mirá, por un lado tengo ahí los pueblos originarios. Cuando me voy a Bolívar, en Bolívar vuelvo a San Martín, pero te quiero decir esto rápido, lo crían 2 mujeres que son esclavas. Y a las mujeres en Venezuela, que eran esclavas, le ponían el mismo nombre. Esta era Matea Bolívar, me estoy acordando ahora. También vivió más de 100 años. O sea, tanto los guaraní como los africanos eran longevos. Y San Martín es una persona que en ese momento vive más de 70 años, 72 años. Pero volviendo a lo que vos comentabas, o sea, hay muchas aristas para trabajarlo. Muchísimas aristas para trabajarlo a San Martín. O sea, si bien hubo toda una historiografía que intentó resaltar exclusivamente el aspecto militar, y es cierto que era un genio militarmente porque se había formado en España, pero luchando contra los ejércitos más importantes de ese momento, contra los moros en el norte de África, contra la invasión napoleónica en España. O sea, tiene todas las características de un gran estratega militar. Es más, el proyecto, si avanzo un poquito de este lado, Claudio, te diría que hay toda una discusión ahí con el famoso Plan Maitland, que es de un escocés, que era muy parecido al proyecto que él lleva adelante acá. Pero esto no quiere decir, al contrario, lo hace que era una persona que tenía conocimiento de lo que había en la geopolítica de la época. Tomando esa idea, viene a América, viene a lo que era su patria de origen, y diseña el Plan de Liberación Continental. O sea, dice la famosa frase: la patria no tiene futuro por el norte, que eran los ejércitos de Belgrano. Vos recién te referías a Belgrano. La idea de Belgrano era, y la idea de Buenos Aires era luchar por el norte. Y San Martín decía, no, por el norte no podemos ir por el Alto Perú, por Bolivia, para atacar después Perú. O sea, acá lo que hay que hacer es un plan para cruzar la cordillera, ir a Chile, desde Chile por mar hasta el puerto de Callao, y liberar Perú. Y ahí está la dimensión del plan continental. Y el norte y el Río de la Plata, no, el norte se lo dejamos a Güemes y a los infernales. O sea, con Güemes me alcanza para defender el norte. Y en el Río de la Plata confía mucho en un caudillo federal que fue José Gervasio de Artigas. Ahí cierra ese plan de liberación continental, porque lo más difícil no es declarar la independencia, lo más difícil es llevarla adelante, lo más difícil es hacer la guerra para terminar con lo que era el colonialismo español. Y acá viene otra cuestión. Hasta la década del 50, cuando se cumple el cincuentenario en 1950, el cincuentenario de su muerte, el tratamiento de San Martín era exclusivamente militar. Pero hay toda una faceta de San Martín que es riquísima, que es la faceta política. O sea, no es que San Martín nunca se metió políticamente en los problemas nacionales. Primero, porque cuando el primer triunvirato con Rivadavia, el mismo que le hizo arriar la bandera a Belgrano, el mismo que le dijo a Belgrano que baje a luchar en Córdoba, y Belgrano desobedeció y peleó en el norte, Salta y Tucumán. O sea, ese primer triunvirato, que era muy impopular y que no tenía que ver nada con luchar por la independencia, San Martín en una solada lo termina derrocando. O sea, se mete, y ahí nace el segundo triunvirato que convoca a la Asamblea del 13. Entonces, que es donde se abole la esclavitud. Sí, señor. Sí, la libertad de vientres. La esclavitud se termina aboliendo con la Constitución del 53, pero acá aparece la libertad de vientres.
Claro. Y otra cosa, Claudio, ¿cómo no hablar, cómo la faceta política de un tipo que fue más de entre 2 y 3 años gobernador e intendente de Cuyo, y un gobernador excelente en Mendoza, y usó el Estado mendocino para preparar la gran empresa que sigue llamando la atención en el mundo, que es el cruce de los Andes y un ejército de más de 5.000 personas? En esa gobernación aparecen algunos elementos que la historiografía liberal trató de dejar de lado. Por ejemplo, puso una aduana interior para que no ingresen productos extranjeros a la región de Cuyo. Entonces, proteccionismo económico. Mientras tanto, fomentaba la industria del vino, mientras tanto mejoraba los regadíos, mientras tanto embellecía el paseo de la Alameda, mientras tanto expropiaba, transformaba desde el Estado las grandes riquezas de los españoles que se ponían en contra de la revolución y de la independencia, fueron expropiadas. Entonces hay un San Martín político que también al final le termina legando el sable a Juan Manuel de Rosas cuando en Argentina se produce la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata, y eso desmiente esa idea de que San Martín era un agente inglés, porque las cartas que él le envía a Rosa, que alguna vez me tocó estudiarlas, antes de legar el sable, te marcan inclusive toda la diplomacia que él estaba haciendo en Europa apoyando a la Confederación Argentina. Para los que no se acuerdan, Inglaterra y Francia invaden el Río de la Plata primero, después el río Paraná, para vender sus productos y desarrollar su industria, su economía. Y Rosas se lo impedía porque decía que la navegación de los ríos interiores era potestad y era una decisión soberana de ese Estado. Ahora, y ahí aparece, Claudio, sí, el mejor San Martín, porque no solamente dice eso, sino que está advirtiendo que es imposible derrotar a la Confederación Argentina por más que sean las dos potencias más importantes del mundo. ahora, Que fueron Inglaterra y Francia, sí. Inglaterra y Francia, por un lado, de acuerdo. Pero vos sabés que uno es relacionista público, y una de las grandes armas que usó Rosas, inclusive San Martín colaboró, fue a través de una tarea de relaciones públicas desarrollada en Inglaterra para defender las carnes argentinas. Sí, dicen que cuando Rosas le contesta, porque San Martín dice que él, si quieres, viene a ponerse al servicio de la Confederación Argentina para luchar contra Inglaterra y Francia. Y Rosas ahí lo que dice esto que vos estás comentando: no, a usted lo necesitamos en Europa para que recorra las cortes, para que nos haga diplomacia sin ser diplomático nuestro, pero como era una persona de un gran prestigio, no te olvides que es una persona de un prestigio internacional, porque viene de, liberar, si querés, Argentina con el combate de San Lorenzo, Chile y Perú, entonces tiene un reconocimiento mundial, aparece la gesta sanmartiniana, aparece en los diarios más importantes del mundo. Entonces el aspecto diplomático, que es otro aspecto político para resaltar, es importantísimo, y es un cargo que le da Rosas en ese momento, que tuvo un extraordinario canciller que fue Felipe Arana. Por eso le hizo firmar primero a Francia y después a Inglaterra y Francia el reconocimiento de la soberanía argentina. Así que en ese sentido trabajan en conjunto. Por eso la historiografía liberal y algunos, desde los textos de Mitre o de Vicente Fidel López en adelante, lo que dicen es que ya estaba grande San Martín cuando miraba todo el conflicto, entonces que es para una lectura escolar. Y acá viene otra cosa, Claudio, si lo traemos un poco para nuestros días, yo siempre digo, es la mirada de patria grande que tuvieron, porque el legado es ese. O sea, cuando yo digo San Martín, el legado es de la patria grande. Quiero dar dos ejemplos ahí, que uno, porque leí cosas ayer, y entonces, ¿cómo se puede reactualizar eso? No nos olvidemos que parte de la siderurgia argentina se inicia con Fray Luis Beltrán. Sí. Llegó a tener 400, 500 trabajadores en esa industria, y era
no te olvides que ahí se funden las campanas de la iglesia para hacer cañones, balas, o sea, toda la artillería que necesitaba el ejército de los Andes. Y hay una anécdota famosa que dice que San Martín le dice que necesita que le algún equipamiento para trasladar los cañones, y entonces Fray Luis Beltrán dice: le voy a poner alas, ¿qué querés que haga? Bueno, eso por un lado. Y resulta que ahora, si lees esta semana, no están los titulares eso que diste vos, pero si vos ponés esto que yo te voy a comentar, te va a aparecer un montón de información. Una delegación norteamericana recorrió fabricaciones militares, esa que inició Fray Luis Beltrán, para hacer armamento para la Unión Europea y para la guerra y para favor de Ucrania contra Rusia. ¿Me entendés? Entonces, sí. Cómo se tergiversan ese tipo de cuestiones. Entonces, volviendo a esta idea de la patria grande, y cuando traigo el tema a la actualidad, Argentina tiene muchos héroes, o sea, patriotas, sí, y héroes. Vos nombraste Belgrano, San Martín, Güemes, o sea, hay todos los caudillos federales, hay muchos que fueron héroes. ¿Y sabés por qué te lo digo esto? Porque ¿cómo actualizo el pensamiento sanmartiniano? No te olvides que, y digo sin adjetivar, digo sin calificar, el presidente de la nación a los empresarios en el Yao Yao les dice que son héroes los empresarios que evadieron impuestos evadieron impuestos y fugaron divisas. Entonces, claro, ¿cuál es el ejemplo para la juventud? O sea, ¿cuál es el mensaje para la juventud? O sea, cuando vamos a hablar del fallecimiento del padre de la patria, resulta que estamos dando para una persona que era austera, para una persona que fue un administrador genial, porque los recursos que administró San Martín, si vuelvo a gobernador, fue un excelente gobernador, un excelente político, y estamos dando un mensaje a la juventud que no tiene nada que ver con recuperar las raíces. Y creo que esto también tiene que ver con otra cuestión. Si borro la historia, genero una colonia. O sea, si olvido el pasado, si olvido las épicas del pasado, si olvido las epopeyas del pasado, o sea, no tengo destino como nación. Y este país, por eso cuando me dicen a mí, bueno, vas a dar una charla sobre San Martín. Bueno, pongamos, San Martín, un general de la patria grande, pero hay muchos generales, siglo XIX, siglo XX. Y quiero ahí redondear un poco, terminar el tema con una cuestión, Claudio, después si querés hacemos preguntas, pero creo que nos extendimos bastante. Pero cuando en el año 53 hay un famoso discurso de Perón sobre la utilización de las materias primas, la energía, lo que va a ir pasando en el mundo, lo que van a venir a buscar las potencias a territorios como el nuestro, donde tenemos una riqueza impresionante, pero agrega una cuestión. Cuando habla de San Martín, año 1819, Buenos Aires, Martín Rodríguez, Rivadavia, en esa época después vendrán, ¿cierto? Se levantan los caudillos federales, los artiguistas, López, Ramírez, viene el combate de Cepeda y derrotan a Buenos Aires. A él se le pidió que abandone lo que iba a ser la lucha en el Perú para que baje con ese ejército y extermine a los caudillos federales. Y el título que le da Perón a ese comentario es Genial desobediencia. Genial desobediencia. Porque primero pensó en la patria grande, en lo que había que independizar, en lo que había que liberar, y no ser una policía interna para venir a reprimir el levantamiento de los caudillos del interior del país que se levantaban contra el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Gerardo, impecable. Para mañana, esta nota también va a salir a la televisión naturalmente, 2 palabras, 3 palabras. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Exactamente como usted dice. Bueno, el